El viento helado de la sierra aullaba como un alma en pena, azotando el rostro de Elena y arrancándole el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Se aferraba a la manita de su hijo, Mateo, sintiendo el temblor que recorría el pequeño cuerpo del niño. Un temblor que era una mezcla de frío y de un miedo que ningún niño debería conocer. Frente a ellos, recortada contra un cielo gris y moribundo, se alzaba la casona de los Montenegro, un esqueleto devorado por el tiempo y las leyendas, el único refugio que el mundo les había dejado. La desesperación era un fuego helado en su estómago, empujándola a dar un paso hacia el umbral de lo que todos llamaban una tumba. Los susurros del pueblo la habían seguido hasta allí, historias de fantasmas y lamentos que se filtraban por las grietas de las paredes podridas. Decían que el espíritu de una mujer traicionada, Isabel, vagaba por los corredores, buscando una justicia que la vida le había negado. El aire mismo parecía pesado, cargado con el olor a tierra húmeda, a madera podrida y a un abandono tan profundo que dolía en los pulmones. Cada crujido de las ramas secas, cada silbido del viento entre las tejas rotas, sonaba como una advertencia, un eco de la tragedia que impregnaba cada rincón de aquel lugar olvidado. Elena cerró los ojos por un instante, buscando el rostro de su difunto esposo en la oscuridad de su memoria. Su amor había sido su sol, pero su muerte la había sumido en una noche perpetua, arrojada por la familia de él, los poderosos del pueblo, a la más absoluta miseria. La habían despojado de todo, menos del amor inquebrantable por su hijo. Era por Mateo, por sus ojos grandes y asustados que ahora la miraban buscando respuestas, que ella estaba allí. Su amor de madre era un escudo contra los fantasmas y una armadura contra el desprecio del mundo. Recordó con una punzada de amargura las palabras de doña Carlota, la matriarca de los Montenegro, al entregarle las llaves oxidadas. «Es lo que mereces», le había dicho con una sonrisa gélida, una sonrisa que no llegaba a sus ojos de hielo. La casa no había sido un acto de caridad, sino la culminación de su crueldad, una sentencia de olvido, un destierro a un lugar donde esperaban que la locura o la miseria la consumieran. La habían enviado a morir en el mismo lugar donde las leyendas decían que otra mujer ya había perdido el alma. Con un suspiro que se convirtió en una nube de vaho, Elena empujó el pesado portón de madera. El chirrido fue un gemido largo y agónico, como si la casa misma se quejara por ser despertada de su letargo de décadas. Un torbellino de polvo y hojas secas los recibió, danzando en la penumbra. Adentro, el frío era aún más penetrante, un frío que parecía emanar de las propias paredes. Los muebles cubiertos por sábanas blancas parecían espectros sentados en una vigilia eterna, testigos mudos de un dolor antiguo que se negaba a desaparecer. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar a un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Tomando la mano de Mateo con más fuerza, Elena cruzó el umbral. Cada paso sobre el crujiente suelo de madera era un acto de desafío. Desafío a la superstición, al miedo que intentaba paralizarla y, sobre todo, desafío a aquellos que creían haberla vencido. Estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier fantasma, a cualquier maldición, para forjar un hogar en medio de las ruinas. Aquel lugar no sería su tumba, sino su trinchera. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que habitaban las sombras, sino algo mucho más terrenal y peligroso, algo oculto bajo sus propios pies que cambiaría para siempre el destino de su familia. El tiempo no siempre fue un enemigo. Hubo una época, no tan lejana, en que los días de Elena
estaban tejidos con hilos de sol y risas. Vivía con su esposo, Alejandro, en una pequeña casa de adobe a las afueras del pueblo, donde el aroma del café recién colado se mezclaba con el de la tierra mojada por la mañana y el de los jazmines que trepaban por la ventana de su cuarto. Alejandro, a pesar de ser un montenegro de sangre, tenía un alma sencilla, un corazón que no entendía de jerarquías ni de apellidos, solo del amor puro que sentía por ella. Su hogar era humilde, pero rebosaba de una riqueza que el dinero no podía comprar. Las paredes, pintadas de un blanco luminoso, estaban adornadas con las flores que Alejandro le traía del campo y los dibujos infantiles que Mateo, su pequeño sol, comenzaba a garabatear. Por las tardes, el sonido de la guitarra de Alejandro llenaba cada rincón, una melodía dulce que era la banda sonora de su felicidad. Elena sentía el calor de ese amor en su piel, una coraza contra cualquier mal, un refugio que creyó eterno. Alejandro trabajaba la tierra que, aunque pertenecía a su familia, él sentía como suya. Sus manos, fuertes y encallecidas, sabían arrancar frutos de la tierra con la misma ternura con la que acariciaban el rostro de su hijo. Elena lo observaba desde la cocina, mientras amasaba el pan, y su corazón se hinchaba de un orgullo sereno. Eran un universo completo en sí mismos, un pequeño reino de 3 almas, donde la única ley era el amor y el cuidado mutuo, lejos de la sombra imponente y fría de la casona Montenegro. La llegada de Mateo había sellado su unión de una forma sagrada. El niño era una mezcla perfecta de ambos. Tenía la sonrisa franca de su padre y los ojos profundos y reflexivos de su madre. Verlos jugar juntos en el patio, persiguiendo gallinas bajo el sol de la tarde, era para Elena la imagen misma de la perfección. Alejandro le había prometido que nada ni nadie los separaría, que su amor era un roble con raíces tan profundas que ni la tormenta más violenta podría derribarlo. Pero las tormentas a veces llegan sin nubes ni truenos. Una tarde, el cielo estaba despejado y el aire quieto, pero Alejandro no regresó del campo a la hora de siempre. El sol comenzó a descender, tiñendo el horizonte de un naranja melancólico, y una inquietud fría como el acero comenzó a serpentear por las venas de Elena. El silencio de la casa, usualmente roto por la llegada de su esposo, se volvió denso, pesado, un presagio ominoso que le apretaba el pecho y le robaba el aire. Lo encontraron al amanecer, al pie de un pequeño barranco por donde solía atajar. Su caballo, fiel y noble, permanecía a su lado, con la mirada perdida, un mal paso, una piedra suelta, un giro cruel del destino. La noticia llegó al pueblo como un eco sordo, pero para Elena fue un grito que destrozó su mundo en 1000 pedazos. El roble había caído y ella quedaba a la intemperie, aferrada a su pequeño retoño, con las raíces de su felicidad expuestas y sangrando. El luto fue un velo oscuro que lo cubrió todo, pero a través de ese velo, Elena comenzó a ver la verdadera naturaleza de la familia de su esposo. Las miradas de doña Carlota ya no contenían esa disimulada tolerancia, sino un desprecio afilado, una frialdad que quemaba más que el fuego. Veían en ella a una extraña, a una campesina que había manchado su ilustre apellido, y ahora que Alejandro no estaba para protegerla, era simplemente un estorbo, una cuenta pendiente. La crueldad de doña Carlota no tardó en manifestarse. Una mañana, sin previo aviso, se presentó en la pequeña casa de adobe, flanqueada por 2 de sus hombres, capataces de rostro adusto y manos como mazos. No, vestía de luto. Su traje era de un color oscuro y severo, el uniforme de una jueza a punto de dictar una sentencia irrevocable. Su presencia llenó el humilde hogar de una tensión helada, marchitando las flores y silenciando el canto de los pájaros afuera.
Se acabó el tiempo de jugar a la casita, muchacha, dijo doña Carlota, su voz un látigo que cortaba el aire. Sus ojos, pequeños y duros como trozos de obsidiana, recorrieron con asco cada rincón del que había sido el santuario de Elena. No había dolor por la pérdida de su hijo en su rostro, solo una impaciencia fría y calculadora, la de alguien que por fin podía deshacerse de un problema que la había incomodado por años. Elena, con Mateo escondido tras sus faldas, intentó hablar, apelar a la memoria de Alejandro, al nieto que llevaba su sangre, pero sus palabras morían antes de nacer, ahogadas por la muralla de odio que se erguía frente a ella. Doña Carlota no escuchaba razones, solo disfrutaba de su poder, saboreando cada segundo de la humillación que estaba a punto de infligir. Su maldad era un veneno que había esperado pacientemente el momento de ser liberado. Esta casa, la tierra, todo vuelve a nosotros, nunca fue tuyo, continuó la matriarca, haciendo un gesto a sus hombres. Recoge tus trapos y los de tu bastardo. Tienes hasta el mediodía para desaparecer de mi vista. La palabra bastardo golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada, un insulto no solo a su hijo, sino a la memoria sagrada de su esposo, al amor que ellos habían profanado con su codicia. El miedo en los ojos de Mateo era un puñal en el corazón de su madre. El niño no entendía las palabras, pero sentía la violencia en el tono, la amenaza en la postura de aquellos hombres que invadían su hogar. Se aferraba a la pierna de Elena, temblando, buscando en ella una protección que Elena, por primera vez en su vida, se sentía incapaz de ofrecer. Estaba sola, desarmada frente a la encarnación misma de la crueldad. La expulsión fue un desfile de vergüenza. Los hombres sacaron sus pocas pertenencias y las arrojaron a la tierra del camino como si fueran basura. Un baúl de madera con la ropa de Alejandro, los juguetes tallados por él para Mateo, el pequeño jarrón donde siempre había flores frescas. Cada objeto era un recuerdo, una astilla de su vida feliz que ahora yacía en el polvo, pisoteada por la arrogancia de los Montenegro. Elena no lloró, no frente a ellos. Se tragó las lágrimas, convirtiéndolas en una bola de fuego en la garganta. Su dolor era demasiado profundo, demasiado sagrado para ser exhibido ante aquellos buitres. Tomó la mano de Mateo, recogió una pequeña maleta con lo indispensable y comenzó a caminar, dejando atrás no solo una casa, sino los restos de la vida que le habían arrebatado. Su espalda, aunque encorvada por el peso del dolor, no se doblegó. Mientras se alejaba, escuchó la risa helada de doña Carlota, un sonido que se le grabaría en el alma para siempre. Era la risa del poder absoluto, de la maldad que no necesita justificación. Ese sonido se convirtió en el combustible de una determinación silenciosa que comenzaba a nacer en las cenizas de su desesperación. No sabía cómo ni cuándo, pero juró en silencio que sobreviviría. El camino hacia el pueblo fue una tortura. Las ventanas se cerraban a su paso, las puertas se atrancaban. La gente, temerosa del poder de los Montenegro, desviaba la mirada, convirtiéndose en cómplices silenciosos de la injusticia. El silencio del pueblo era un grito que la acusaba, que la sentenciaba al ostracismo. Estaba siendo borrada, exiliada no solo de su hogar, sino de la comunidad entera. La humillación era un sabor amargo en su boca, mezclado con el polvo del camino que levantaban sus pies cansados. Sentía cientos de ojos invisibles clavados en su nuca, juzgándola, condenándola. Cada paso era un esfuerzo monumental, una lucha contra el impulso de derrumbarse allí mismo, en medio de la calle, y dejarse consumir por la pena. Pero la manita de Mateo, en la suya, era un ancla, un recordatorio constante de por qué debía seguir adelante. Fue entonces cuando la idea de la vieja casona abandonada surgió como una última y terrible opción. Un lugar del que todos huían, un sitio marcado por la tragedia y el olvido.
La misma doña Carlota, en un último acto de perversidad, se lo había sugerido a través de uno de sus empleados, lanzándole las llaves oxidadas como si le arrojara un hueso a un perro. Era su forma de decir: ve a morir donde nadie te vea. El sol del mediodía caía a plomo sin piedad sobre sus cabezas. Elena miró el rostro de su hijo, sucio de polvo y surcado por lágrimas silenciosas. El miedo en sus ojos era un reflejo del suyo propio, pero también vio una confianza inquebrantable, la fe ciega de un niño en que su madre puede solucionar cualquier cosa. Y en ese momento, Elena supo que no tenía opción. Se enfrentaría a los fantasmas, a las leyendas y a la soledad más profunda. Convertiría esa tumba en un refugio, porque su amor de madre era la única magia real que le quedaba en el mundo. La caída había sido brutal, la había despojado de todo lo material, pero no había logrado tocar su espíritu, aún no. Y así, con el corazón hecho pedazos, pero con la voluntad de una leona herida que protege a su cachorro, se dirigió hacia las afueras del pueblo, hacia la silueta decrépita de la casona Montenegro. Caminaba hacia su destierro sin saber que en realidad estaba caminando hacia su destino, hacia un secreto enterrado que le daría las armas para reclamar no solo su vida, sino la justicia que le habían negado. Los primeros días fueron un borrón de vergüenza y hambre. El sol, que antes calentaba su hogar, ahora era un verdugo que los castigaba en los caminos polvorientos, y la noche, que antes traía el descanso junto a su esposo, ahora era un manto helado que los cubría en los portales de las tiendas cerradas. Elena aprendió a hacerse pequeña, a volverse invisible junto a su hijo, acurrucados en las sombras para no ofender con su miseria la vista de los que antes los llamaban vecinos. El hambre era una fiera que le roía las entrañas, un dolor constante que solo se calmaba cuando lograba conseguir una arepa o un trozo de panela para Mateo, mintiéndole con una sonrisa cansada, diciéndole que ella ya había comido. La primera noche la pasaron detrás de la iglesia, sobre las frías piedras del atrio que parecían robarles el calor del cuerpo. Elena abrazó a Mateo con todas sus fuerzas, intentando ser para él un abrigo, un muro contra el viento cortante que se colaba por los arcos y traía consigo los olores de la basura y la soledad. Escuchaba el latido asustado del pequeño corazón de su hijo contra su pecho y le cantaba en susurros las mismas canciones de cuna con las que Alejandro lo dormía, aunque su propia voz se quebraba, ahogada por un nudo de lágrimas que se negaba a derramar. No podía permitirse el lujo de la debilidad, no cuando unos ojitos confiaban ciegamente en su fortaleza. El rechazo fue la herida más profunda, una gangrena que infectaba su espíritu. Las puertas se cerraban a su paso con un estruendo que retumbaba en su alma. Las comadres que antes compartían con ella el café y los chismes, ahora cruzaban la calle para evitarla, sus rostros convertidos en máscaras de miedo o desdén. El poder de los Montenegro era una sombra larga y terrible que alcanzaba cada rincón del pueblo, y nadie se atrevía a desafiarlo por ofrecer ayuda a una desterrada. Elena y Mateo se convirtieron en espectros, presencias incómodas que recordaban a todos la fragilidad de la justicia y la crueldad de los poderosos. Cada negativa era una bofetada invisible. Una tarde, movida por la desesperación de ver a Mateo tiritando de frío, se atrevió a tocar en la casa de una vieja amiga de la infancia. La mujer abrió la puerta apenas una rendija, y a través de ella, Elena pudo ver el miedo en sus ojos. «No puedo, Elena. Lo siento. Entiéndeme. Tengo a mis hijos», susurró la mujer antes de cerrar con el cerrojo. Aquellas palabras, «tengo a mis hijos», se le clavaron como cuchillos. ¿Acaso ella no tenía uno? ¿Acaso su Mateo no merecía la misma compasión?
Comprendió entonces que la habían despojado de su humanidad, reduciéndola a un problema que nadie quería tener. Los días se fundieron en una misma agonía. El hambre se hizo más aguda y el pequeño cuerpo de Mateo comenzó a resentirlo. Su risa se apagó, reemplazada por un silencio apático, y sus mejillas perdieron el color del sol. Una noche, mientras dormitaba en un callejón oscuro, Elena sintió la frente de su hijo ardiendo de fiebre. Un pánico helado, más frío que cualquier noche a la intemperie, se apoderó de ella. La miseria podía matar su espíritu, pero la enfermedad podía arrebatarle a su hijo, y esa era una frontera que no estaba dispuesta a cruzar. En el bolsillo de su falda gastada, el peso muerto de las llaves oxidadas era un recordatorio constante de la última humillación de doña Carlota. Se las había arrojado al polvo del camino mientras la expulsaban de su hogar, con una sonrisa torcida. Para que no digan que no soy caritativa, es una vieja propiedad de la familia, un lugar perfecto para alguien como tú, le había dicho. En ese momento, Elena lo había visto como el insulto final, una burla a su desgracia. Ahora, con su hijo enfermo en brazos, esas llaves se sentían como la única y más terrible de las opciones. Fue entonces cuando los rumores del pueblo, que antes eran un murmullo de fondo, se volvieron nítidos y urgentes en su mente. Oía a las viejas hablar junto a la pila de agua pública, sus voces cargadas de superstición. Hablaban de la vieja casona de la colina, la de los Montenegro. Decían que estaba maldita, que el alma en pena de Isabel, la mujer que se perdió en sus muros, todavía vagaba por los corredores llorando por una traición. Contaban historias de luces inexplicables y de un frío que nacía de la tierra misma, un frío que enloquecía a quien se atrevía a pasar una noche allí. La gente se persignaba al mencionar el lugar. Era un tabú, un monumento al olvido y a la tragedia, un lugar donde la vida se marchitaba y la esperanza iba a morir. Para los habitantes de Santa Cruz, la casona era peor que un cementerio, porque allí las almas no descansaban. Era la materialización de todas sus pesadillas, el cuento de terror que les contaban a los niños para que no se alejaran de casa. Y era precisamente a ese lugar a donde doña Carlota la había sentenciado. Elena miró el rostro febril de Mateo, sus labios secos y pálidos. Sintió el temblor que recorría su pequeño cuerpo y supo que no tenía más tiempo. ¿Qué era peor? ¿El fantasma de una mujer muerta hace 50 años? ¿O el espectro real y tangible de la muerte que ahora acechaba a su hijo en aquel callejón inmundo? Los lamentos de un alma en pena no podían ser más aterradores que la tos seca que sacudía el pecho de Mateo. La elección, que antes le parecía imposible, ahora era la única lógica. El miedo a lo sobrenatural se disolvió, evaporado por el fuego abrasador de su amor de madre. La desesperación no la paralizó. Por el contrario, la llenó de una claridad brutal y una determinación afilada como el vidrio roto. Si tenía que hacer un pacto con los demonios o compartir un techo con los fantasmas para salvar a su hijo, lo haría. Ya no le importaban las leyendas, ni el desprecio del pueblo, ni la maldad de los Montenegro. Solo importaba el calor de un refugio, la protección de 4 paredes contra la lluvia y la enfermedad. Se puso en pie con un movimiento que no delataba el cansancio de sus huesos ni el vacío de su estómago. Su columna, que había estado encorvada por el peso de la humillación, se enderezó. Miró a su hijo y le acarició la mejilla ardiente. «Vamos, mi amor», le dijo con una voz que sonó extrañamente firme, una voz que no parecía la suya. «Vamos a casa». Mateo abrió los ojos, empañados por la fiebre, y en ellos Elena vio una chispa de la confianza que siempre le había profesado. Apretó con fuerza las llaves en su mano hasta que el óxido se le clavó en la palma. El dolor físico era un ancla,
un recordatorio de que seguía viva y dispuesta a luchar. Recogió el pequeño bulto con sus escasas pertenencias y con Mateo, acunado en sus brazos, le dio la espalda al pueblo que la había condenado. No miró hacia atrás. Cada paso que daba la alejaba del mundo de los vivos y la acercaba al umbral de lo desconocido. El camino hacia la colina era empinado y estaba cubierto de maleza, como si la propia naturaleza quisiera impedir el paso. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a hojas podridas. Parecía susurrarle advertencias, contarle las historias de dolor que Elena había decidido ignorar. Pero ella no lo escuchaba. Solo oía la respiración dificultosa de su hijo y sentía el peso de su cuerpo febril contra el suyo. Mientras ascendía, la silueta de la casona comenzó a dibujarse contra el cielo grisáceo del atardecer. Era más grande y más ruinosa de lo que recordaba. Parecía un animal prehistórico dormido, un esqueleto oscuro cuyas ventanas vacías eran cuencas que la observaban con una indiferencia tétrica. No se parecía en nada a un hogar. Se parecía a una tumba abierta, esperando pacientemente a sus próximos ocupantes. Por un instante la duda intentó asaltarla. El miedo primario, el terror a lo desconocido, le erizó la piel. Pensó en dar la vuelta, en volver a la falsa seguridad de los callejones. Pero entonces Mateo tosió de nuevo, un sonido frágil y desgarrador que cortó el aire. Y esa fue toda la respuesta que Elena necesitó. El miedo a perderlo era infinitamente mayor que el miedo a lo que pudiera encontrar dentro de aquellas paredes podridas. Con el último aliento de su fuerza, llegó hasta el portón desvencijado. El aire a su alrededor era denso y pesado, cargado de una tristeza antigua. Podía sentir la soledad del lugar como una presencia física. Aquella casa no era un regalo, era una prueba para medir la fuerza de su espíritu y el tamaño de su amor. Y Elena, mirando la madera carcomida de la puerta, juró en silencio que no la encontrarían débil. Estaba lista para enfrentar a cualquier fantasma, porque ella luchaba por el único tesoro que le quedaba en el mundo. El aire dentro de la casona era una criatura estancada y helada, un miasma de polvo de décadas, madera en descomposición y la inconfundible fragancia de la soledad. Era un frío que no venía del viento de la sierra, sino que parecía nacer de la tierra bajo sus pies, subiendo por las plantas de sus zapatos gastados para morderle los huesos. Elena apretó a Mateo contra su pecho, sintiendo el calor febril de su cuerpo como la única brasa viva en un mausoleo de hielo, y supo que la primera batalla no sería contra los fantasmas de las leyendas, sino contra la muerte helada que impregnaba cada sombra. Las habitaciones se abrían unas a otras como fauces oscuras, llenas de muebles que parecían espectros cubiertos de sábanas que el tiempo había vuelto grises y quebradizas. Telarañas gruesas como velos de luto colgaban de las vigas del techo y el suelo, una alfombra de hojas secas, excrementos de roedores y polvo, crujía bajo sus pies con la fragilidad de huesos viejos. Por un instante, la magnitud del abandono la abrumó, una ola de desesperanza tan densa que amenazó con ahogarla allí mismo, en el umbral de su nuevo infierno. Pero la tos seca de Mateo la devolvió a la realidad con la urgencia de una campana de alarma. No había tiempo para el miedo ni para la autocompasión. Con un movimiento que desmentía el cansancio que la carcomía, eligió la habitación que parecía menos hostil, una que tenía una chimenea de piedra y una ventana que, aunque con los vidrios rotos, dejaba entrar un rayo pálido de luz moribunda. Aquel sería su fuerte, su trinchera. Depositó a su hijo sobre un viejo sofá del que arrancó la sábana podrida, creando una nube de polvo que la hizo toser. Su primera tarea fue una guerra contra la mugre.
Encontró una escoba deshilachada en un rincón y comenzó a barrer con una furia silenciosa, cada movimiento un acto de desafío. El polvo se levantaba en torbellinos densos que se pegaban a su piel sudorosa y le llenaban la garganta con un sabor a tierra y olvido. Era como intentar barrer el pasado, un pasado de dolor y abandono que se negaba a ser desalojado. Pero con cada metro cuadrado de suelo que liberaba de su capa de suciedad, sentía que le arrebataba un pedazo de terreno a la desesperación. Las horas se arrastraron, marcadas solo por el cambio de la luz que se filtraba por la ventana rota. El sol se fue y la oscuridad que inundó la casona fue total, absoluta, una oscuridad que parecía tener peso y textura. Elena logró encender un pequeño fuego en la chimenea con unas ramas secas que encontró en el patio. Un fuego raquítico y humeante que arrojaba sombras danzantes y aterradoras sobre las paredes manchadas de humedad. Las llamas eran una victoria pírrica, pero eran una victoria al fin y al cabo. La noche fue una vigilia interminable. El viento aullaba a través de las tejas rotas y cada crujido de la vieja madera sonaba como un paso en el corredor, cada golpe de una rama contra la pared como un llamado desde el más allá. Elena no durmió. Se sentó junto a Mateo, poniéndole paños húmedos en la frente con el agua que había recogido de un pozo cubierto de musgo en el patio, un agua con sabor a hierro y tierra. Escuchaba su respiración agitada y rezaba a un Dios que sentía que la había abandonado hacía mucho tiempo. Los días siguientes fueron una repetición de esa lucha brutal por la supervivencia. Elena exploró la casa con la cautela de un animal en territorio desconocido. Encontró una cocina con ollas de hierro oxidadas y una despensa donde las ratas habían dejado solo polvo de granos y telarañas. Limpió, restregó, acarreó agua, buscó leña. Sus manos, antes suaves, se llenaron de astillas y callos. Su cuerpo dolía con un agotamiento profundo, pero su espíritu se negaba a quebrarse. La fiebre de Mateo no cedía, fluctuaba como una marea peligrosa, dejándolo a veces sudoroso y delirante, y otras pálido y apático. Elena le preparaba infusiones con unas pocas hierbas que había logrado encontrar y que recordaba de las enseñanzas de su abuela. Le contaba historias, le cantaba canciones, llenando el silencio opresivo de la casa con el sonido de su voz. Un ancla para que el alma de su pequeño no se dejara llevar por la corriente de la enfermedad. El hambre se convirtió en una compañera constante, un dolor sordo en el estómago que aprendió a ignorar. Lo poco que tenía, un puñado de maíz que había guardado en su maleta, lo reservaba para Mateo, moliéndolo entre dos piedras para hacer una colada insípida que forzaba al niño a tragar. Ella masticaba las hierbas que encontraba, engañando a su cuerpo con el sabor amargo de la tierra, mientras su mente se concentraba únicamente en la tarea siguiente, y luego en la siguiente. Una tarde, mientras barría con movimientos mecánicos el suelo del que sería su cuarto, el agotamiento la venció. Se apoyó en el mango de la escoba, con la vista nublada y la cabeza dándole vueltas. El palo se le resbaló de las manos sudorosas y cayó al suelo con un golpe seco. Pero el sonido no fue uniforme. Justo en el centro de la habitación, el golpe de la madera contra la madera produjo un eco extraño, un boom hueco y resonante que era completamente diferente al sonido sólido del resto del piso. Al principio, Elena pensó que era producto de su cansancio, una alucinación auditiva. Pero la curiosidad, una emoción que creía muerta en ella, se agitó. Se arrodilló sobre el piso de madera oscura. El frío de las tablas se filtró a través de su falda delgada. Pasó la mano por la superficie, sintiendo las astillas y las irregularidades de la vejez. No había nada visiblemente diferente en esa sección del piso. Golpeó suavemente con los nudillos. Primero, un sonido sordo, macizo. Luego,
Movió la mano unos centímetros y volvió a golpear. Allí estaba de nuevo, un sonido hueco, inconfundible, como el de un tambor. El corazón comenzó a latirle con una fuerza renovada, un ritmo que no era de miedo, sino de una extraña y vibrante anticipación. Se sentía como si la casa, después de días de silencio hostil, finalmente le estuviera susurrando un secreto. Con las uñas intentó buscar una ranura, un borde, algo que delatara una tabla suelta. La madera estaba apretada, sellada por décadas de humedad y polvo. Buscó en la cocina y regresó con un cuchillo viejo y oxidado, cuya punta estaba rota. Con una paciencia que no sabía que poseía, comenzó a raspar la mugre acumulada en las uniones entre las tablas, buscando el contorno de una posible puerta secreta. El trabajo era lento y minucioso. El sudor le corría por la frente y caía sobre la madera oscura, creando pequeñas manchas de lodo. Sus músculos protestaban, pero una fuerza desconocida la impulsaba a seguir. Era la primera vez, desde la muerte de Alejandro, que sentía que tenía un propósito más allá de la simple supervivencia. Estaba a punto de descubrir algo. No sabía qué, pero la intuición le decía que era importante. Finalmente, la punta del cuchillo se hundió en una ranura más profunda que las demás. Siguió el contorno y lentamente reveló el perímetro de una tabla rectangular que no estaba clavada como las otras. Usando el cuchillo como palanca, hizo fuerza. La madera se quejó con un gemido agudo, el sonido de un sello rompiéndose después de un largo tiempo. La tabla se levantó unos milímetros, liberando una bocanada de aire viciado, un olor a tierra seca y a tiempo encerrado. Con los dedos temblorosos por el esfuerzo y la emoción, agarró el borde de la tabla y tiró con todas sus fuerzas. Se dio con un crujido seco, revelando un compartimento oscuro y rectangular debajo del piso. No era profundo, apenas lo suficiente para albergar un secreto. El interior estaba cubierto de una fina capa de polvo y telarañas, pero en el centro, envuelta en lo que alguna vez fue un paño de lino fino, ahora amarillento y frágil, descansaba una pequeña caja de madera. Elena contuvo la respiración. Miró hacia la chimenea, donde Mateo dormitaba, ajeno al descubrimiento que estaba a punto de cambiar sus vidas. Por un momento, el miedo la asaltó. ¿Y si era algo peligroso? ¿Y si la maldición de la que todos hablaban estaba contenida en esa caja? Pero la necesidad era más fuerte que cualquier superstición. Necesitaba una esperanza, una señal, cualquier cosa que le dijera que su lucha no era en vano. Con sumo cuidado, metió las manos en el hueco y levantó el objeto. La caja no era pesada, pero se sentía densa, cargada con el peso de los años. La madera era oscura, casi negra, pulida no por el barniz, sino por el roce de manos que la habían tocado mucho tiempo atrás. No tenía adornos, salvo un pequeño y simple cierre de latón, ahora verde por la oxidación. Era un cofre humilde, hecho para guardar algo personal, no para ostentar riqueza. La llevó cerca del fuego, la única fuente de luz confiable en esa penumbra perpetua. Se sentó en el suelo, con la caja sobre su regazo, y la observó durante un largo rato. Sentía que estaba a punto de violar una intimidad, de desenterrar un alma que había luchado mucho por permanecer oculta. Sus dedos rozaron el cierre de latón. No estaba cerrado con llave. Con un pulso acelerado, lo levantó. La tapa se abrió con un suave chirrido, como un suspiro, contenido durante medio siglo. Elena se asomó al interior, su corazón latiendo en su garganta. No había monedas de oro, ni joyas deslumbrantes, ni títulos de propiedad. Lo que vio fue, a primera vista, decepcionante y, sin embargo, extrañamente íntimo. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía un diario encuadernado en cuero gastado y, a su lado, un único arete de perla y plata. El arete brilló débilmente a la luz del fuego. Era una pieza delicada y elegante,
con un diseño intrincado en forma de lágrima que hablaba de una artesanía fina y costosa. Era hermoso, pero solitario, un par incompleto, una historia a medias. Elena lo tomó entre sus dedos. Estaba frío al tacto, como si guardara el frío de la tumba de la que acababa de salir. Luego sus ojos se posaron en el diario. El cuero de la cubierta estaba agrietado por la edad, pero aún era flexible. No tenía título ni nombre, solo las marcas del tiempo. Con una mezcla de reverencia y temor, lo sacó de la caja. Está. Papel era frágil. Lo abrió con un cuidado infinito en la primera página, donde una caligrafía elegante y femenina, aunque ligeramente descolorida por la tinta, declaraba con una simpleza devastadora: propiedad de Isabel Montenegro. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, uno que no tenía nada que ver con el frío de la casa. Isabel, el fantasma, el alma en pena, cuyas leyendas la habían seguido hasta ese mismo cuarto. No había encontrado un tesoro de oro y plata. Había encontrado algo infinitamente más valioso y peligroso. Había encontrado una voz, la voz de la mujer que, según todos, se había perdido en la locura dentro de esas mismas paredes. Cerró el diario lentamente, su mente un torbellino de preguntas. ¿Qué historia contaban esas páginas? ¿Por qué alguien se habría tomado la molestia de esconderlo con tanto cuidado bajo el suelo? Miró el arete solitario en su palma y luego el diario en su regazo. Sintió, con una certeza que le erizó la piel, que la llave para su salvación o para su perdición definitiva no estaba en las ruinas que la rodeaban, sino en el secreto que ahora sostenía en sus manos. Aquella noche, mientras el viento seguía contando sus historias de lamentos afuera, Elena supo que estaba a punto de escuchar una historia diferente, una que había sido silenciada, enterrada y olvidada. Una historia que tal vez tenía el poder de hacer justicia. El verdadero tesoro de la casona Montenegro no era un fantasma, sino la verdad, y ella estaba en punto de desenterrarla. La noche se había convertido en su cómplice. A la luz temblorosa de una vela, Elena leía las palabras de Isabel no como un fantasma, sino como una hermana a través del tiempo. Cada frase era un hilo que tejía la verdad, una verdad que la fortalecía, que transformaba el miedo en una rabia fría y decidida. Ya no se sentía sola en aquella casona. El espíritu de Isabel estaba con ella, no en los crujidos de la madera, sino en la tinta descolorida de su diario, pidiendo la justicia que le fue robada. Elena ya no era solo la protectora de Mateo, sino también la guardiana de una memoria profanada. La fiebre de Mateo había comenzado a ceder, gracias a las infusiones y a los cuidados incansables de su madre. Con la mejoría de su hijo, una pequeña llama de normalidad intentaba prender en medio de las ruinas. Elena incluso se atrevió a bajar al pueblo, una sola vez, para cambiar el solitario arete de perla por medicinas y un poco de harina. El joyero, un hombre viejo y de ojos curiosos, reconoció la pieza de inmediato. «Es de los Montenegro», dijo con la voz baja, «una joya fina de las de antes». La confirmación fue un escalofrío que le recorrió la espalda, una prueba más del crimen que ahora pesaba en sus manos. Esa breve visita al pueblo fue suficiente. Su presencia, antes invisible y patética, ahora tenía un aire distinto. Su espalda estaba recta, su mirada no buscaba el suelo. La gente del pueblo, acostumbrada a verla como una sombra de dolor, notó el cambio. Los susurros comenzaron como una brisa ligera, especulando sobre la repentina fortaleza de la viuda. ¿Habría encontrado algo en la casona maldita? La imaginación popular, alimentada por viejas leyendas de tesoros escondidos por los patriarcas, no tardó en construir una historia fantástica. El rumor viajó más rápido que el viento de la sierra, mutando y creciendo con cada boca que lo repetía.
De un cambio de actitud pasó a ser un descubrimiento. De un descubrimiento pasó a ser oro. Cuando la historia llegó a los oídos de doña Carlota, ya era una certeza. La campesina insolente había encontrado el legendario tesoro que su difunto esposo, decían, había escondido antes de morir. Un tesoro que, por supuesto, le pertenecía a ella por derecho y sangre. La codicia de doña Carlota era un fuego que nunca se extinguía, siempre hambriento de más combustible. La idea de que Elena, la mujer que representaba todo lo que ella despreciaba, estuviera en posesión de su fortuna, fue una afrenta insoportable. No creía en fantasmas ni en maldiciones, solo en el poder tangible del oro y la tierra. La casona no era una tumba para ella, sino un cofre polvoriento que había olvidado revisar, y ahora una intrusa se había quedado con su contenido. La tormenta que se gestaba en el alma de la matriarca pronto encontró su eco en el cielo. Nubes oscuras y pesadas comenzaron a congregarse sobre las montañas, anunciando una tempestad de una violencia inusual. Doña Carlota no esperó. Convocó a sus dos capataces de confianza, hombres de pocas palabras y puños como piedras, y montó en su carruaje. El crujido de las ruedas sobre el camino de tierra era un presagio, el sonido de una bestia que volvía a reclamar su territorio. Elena sintió el cambio en el aire antes de oírlo. El viento dejó de aullar para convertirse en un gruñido bajo y amenazante. Los pájaros callaron. Una opresión se instaló en el ambiente, una quietud cargada de electricidad. Abrazó a Mateo, que dormitaba junto al fuego, y su instinto de madre le gritó que el peligro estaba cerca. El diario de Isabel, su única arma, estaba a salvo, escondido de nuevo bajo la tabla suelta, pero el corazón le martilleaba contra las costillas con una fuerza brutal. El estruendo llegó sin aviso. No fue un llamado a la puerta, sino una patada violenta que hizo temblar la estructura entera de la casa. La madera vieja y podrida del portón cedió con un crujido agónico y la puerta se abrió de par en par, golpeando contra la pared interior. En el umbral, recortada contra el cielo lívido de la tormenta que se avecinaba, estaba la figura imponente de doña Carlota, flanqueada por sus dos matones. Sus ojos de obsidiana recorrieron la habitación con un desprecio helado, ignorando a la mujer y al niño para buscar el brillo del oro entre la miseria. Su rostro era una máscara de arrogancia, la de una reina que entra en la choza de un siervo para cobrar un tributo. No había venido a hablar, había venido a tomar lo que consideraba suyo y a aplastar cualquier resistencia en el proceso. Así que es verdad, siseó doña Carlota, su voz cortando el aire tenso como un látigo. La rata encontró queso en su madriguera. No te molestes en negarlo, muchacha. Sé que lo encontraste. El oro de mi esposo. Entrégamelo ahora y tal vez te deje vivir en esta posilga. Elena se puso de pie lentamente, colocando a Mateo detrás de ella en un gesto protector. El miedo era una corriente helada en sus venas, pero la fuerza de Isabel, la furia por la injusticia sufrida, era un fuego que lo contrarrestaba. Miró a doña Carlota a los ojos y por primera vez no bajó la mirada. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero con un filo de acero que sorprendió incluso a ella misma. No sé de qué oro me habla. Aquí no hay más riqueza que la que ve. La risa de doña Carlota fue un sonido feo y despectivo. No te hagas la tonta conmigo. Crees que eres lista, ¿verdad? Crees que puedes robarle a los Montenegro y salirte con la tuya. Hizo un gesto a sus hombres. Busquen, denle la vuelta a este basurero, no dejen una tabla sin levantar. Quiero lo que es mío. El caos se desató. Los hombres comenzaron a destruir el poco orden que Elena había logrado crear. Volcaron la mesa, rompieron el viejo sofá, esparcieron las cenizas de la chimenea. Cada golpe era una profanación a su refugio, una agresión directa a su dignidad.
Mateo comenzó a llorar, un llanto aterrorizado que se clavaba en el corazón de Elena como un millar de agujas. Ella permaneció inmóvil, observando la destrucción con una calma aterradora. Dejó que vaciaran su pequeño baúl, que pisotearan sus pocas pertenencias. Dejó que su furia destructiva los cegara, que su codicia los guiara. Sabía que su verdadero tesoro no brillaba y no hacía ruido. Estaba oculto, esperando su momento, protegido por la misma tierra que había sido testigo del crimen. Uno de los hombres, frustrado por no encontrar nada, golpeó el suelo con la culata de su escopeta. El golpe resonó con ese sonido hueco e inconfundible que Elena conocía también. Los ojos del hombre se iluminaron de codicia. «Aquí, patrona», gruñó, «debajo del piso». Se arrodilló, listo para arrancar las tablas con sus manos brutas. «¡Alto!». La voz de Elena resonó con una autoridad que detuvo al hombre en seco. Todos se giraron para mirarla. Su rostro ya no mostraba miedo, sino una resolución de hierro. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, su mirada fija en doña Carlota. «Sí encontré un tesoro», dijo, su voz ahora cargada de un significado profundo y peligroso. «Pero no es el que usted busca». Se arrodilló con una gracia que contrastaba con la violencia del momento. Levantó la tabla suelta con facilidad, revelando el compartimento secreto. La mirada de doña Carlota era una mezcla de triunfo y anticipación. Pero del hueco, Elena no sacó una bolsa de monedas ni una caja de joyas. Sacó el pequeño diario encuadernado en cuero. Lo sostuvo en alto, como un sacerdote mostrando una reliquia sagrada. La confusión arrugó el ceño de doña Carlota. «¿Qué es esa basura?», escupió, su paciencia agotándose. «Te dije que quiero el oro». «Este es el único tesoro que guarda esta casa», respondió Elena, su voz vibrando con el peso de la verdad. «Y vale mucho más que todo su oro. Es la memoria. Es la voz de alguien a quien usted silenció hace mucho tiempo». Abrió el diario con manos firmes. Es la voz de Isabel Montenegro. El nombre cayó en el silencio de la habitación como una piedra en un pozo tan profundo. El color desapareció del rostro de doña Carlota. Por primera vez en su vida, la máscara de poder se resquebrajó, revelando una grieta de pánico puro y helado. Sus hombres la miraron, confundidos, sintiendo el cambio sísmico en la dinámica de poder. Elena no le dio tiempo a recuperarse. «Ella escribe aquí sobre un amor prohibido», continuó. Su voz ahora era la de una jueza dictando sentencia. «Escribe sobre un hombre que le prometió el mundo, su propio esposo, don Alejandro. Escribe sobre un futuro, sobre una vida que le fue arrebatada». «¡Cállate!», gritó doña Carlota, pero su voz carecía de su fuerza habitual. Sonaba estridente, desesperada. «Son mentiras de una loca». «¿Son mentiras?», preguntó Elena, levantando la vista del diario, sus ojos ardiendo con una llama justiciera. «Entonces, quizás esto también sea una mentira». Y citó de memoria la última frase que había leído, una frase que describía un regalo secreto que don Alejandro le había hecho a Isabel, un pequeño broche de plata en forma de colibrí. Un detalle tan íntimo, tan secreto, que solo las 3 personas involucradas podrían conocerlo. El rostro de doña Carlota se contrajo en una mueca de horror. Recordaba ese broche. Lo había encontrado entre las cosas de Isabel después de todo. Lo había aplastado bajo su tacón, lleno de rabia. La mención de ese objeto olvidado era la prueba irrefutable. El diario era real. El fantasma de Isabel estaba allí, en la habitación, hablando a través de la viuda a la que ella había intentado destruir. «Y escribe sobre algo más», dijo Elena, su voz bajando a un susurro mortal. «Escribe sobre un hijo, un heredero, un Montenegro de sangre que usted hizo desaparecer junto con su madre». El primer trueno de la tormenta estalló afuera,
un rugido furioso que pareció sacudir los cimientos del mundo. Doña Carlota retrocedió un paso, tropezando. El miedo, una emoción que creía solo para los débiles, la estaba devorando desde dentro. Estaba atrapada. La campesina a la que había desterrado a morir en el olvido se había convertido en el verdugo de su legado. Elena cerró el diario lentamente. Este libro irá al obispo y una copia irá al gobernador en la capital, declaró, su voz ahora calmada, la de alguien que tiene el control absoluto. El nombre de los Montenegro, su precioso apellido, será arrastrado por el fango. Todos sabrán que su fortuna se construyó sobre la tumba de una mujer inocente y su hijo no nacido. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Los capataces miraban a su patrona esperando una orden que no llegó. Doña Carlota, la mujer que había gobernado el pueblo con puño de hierro durante 40 años, estaba rota. Su imperio de miedo se había derrumbado por el peso de unas cuantas páginas escritas con tinta descolorida. ¿Qué quieres?, susurró finalmente, la palabra saliendo de sus labios como veneno. Era una rendición. Elena la miró, no con odio, sino con una fría y distante piedad. Quiero mi casa de 1900 envuelta, la que compartí con su hijo, Alejandro. Quiero una pensión para su nieto, Mateo, para que nunca le falte nada. Y quiero que usted y su gente desaparezcan de nuestras vidas para siempre. Nunca más nos volverá a dirigir la palabra. Nunca más volverá a cruzarse en nuestro camino. La lluvia comenzó a caer afuera, un diluvio torrencial que golpeaba el techo como miles de dedos acusadores. Doña Carlota la miró fijamente, su rostro una máscara de odio impotente. Sabía que había perdido. La verdad, desenterrada del suelo de aquella casa maldita, la tenía encadenada. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa, seguida por sus hombres desconcertados. Se adentró en la cortina de lluvia, una figura encorvada, derrotada no por un ejército, sino por la verdad que una madre desesperada había tenido el valor de encontrar. Elena se quedó de pie en medio de la habitación destrozada, con el diario presionado contra su pecho. Escuchó el llanto asustado de Mateo y corrió a abrazarlo, acunándolo entre sus brazos. Estaba temblando, la adrenalina de la confrontación finalmente la abandonaba, dejándola exhausta pero entera, victoriosa. Ya pasó, mi amor, ya pasó, le susurró al oído a su hijo, mientras las lágrimas, esta vez de alivio y no de dolor, corrían por sus mejillas. Nadie volverá a hacernos daño, te lo prometo. Miró a su alrededor, a los restos de su humilde refugio. No veía destrucción, veía el campo de batalla donde había ganado su libertad y la de su hijo. La casa no era una tumba, era una cuna, el lugar donde, de las cenizas de dos mujeres, había nacido una nueva esperanza. La lluvia torrencial lavó la mugre del mundo, pero no pudo limpiar la mancha que ahora cubría el nombre de los Montenegro. Dentro de la casona, el silencio que siguió a la partida de doña Carlota fue profundo, roto solo por los sollozos de Mateo y el rugido de la tormenta. Elena lo abrazó con una fuerza que era a la vez protectora y desesperada, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de su hijo dejaba de temblar para aferrarse a ella. Se quedaron así, en medio del desorden, dos náufragos en una isla de caos, hasta que el último eco de la furia se desvaneció, dejando solo el cansancio y el agridulce sabor de una victoria imposible. El amanecer llegó limpio y renovado. Un sol tímido se asomó entre las nubes desgarradas, y sus rayos se filtraron por la ventana rota, no como cuchillos de luz pálida, sino como una caricia cálida sobre el suelo polvoriento. El aire de la casona, antes pesado y opresivo, se sentía ligero, como si la confesión de la noche anterior hubiera exorcizado no solo a un fantasma, sino al peso de décadas de mentiras.
Elena, que había dormitado con su hijo en brazos, despertó sintiendo una paz que creía haber perdido para siempre, una calma que nacía de las cenizas de la batalla. La noticia de la confrontación se había escurrido por las grietas del pueblo durante la noche, y para la mañana era la única comidilla en cada esquina y junto a cada fogón. Cuando Elena finalmente bajó de la colina con la cabeza en alto y la mano de Mateo firmemente en la suya, las miradas que recibió ya no eran de desprecio o de miedo, eran de asombro, de un respeto recién nacido. Las puertas no se cerraron a su paso. Por el contrario, algunas se abrieron tímidamente y rostros que antes la evitaban, ahora la saludaban con un leve asentimiento. Un gesto que era a la vez una disculpa y un reconocimiento. La justicia de los hombres, aunque lenta, no tardó en seguir a la justicia del destino. Un par de semanas después, un abogado de la capital, un hombre de traje severo y mirada inquisitiva, llegó al pueblo. La humillación de doña Carlota fue un acto público y silencioso, celebrado no en una corte, sino en la pequeña oficina del alcalde. Elena observó, sin una pizca de triunfo en su rostro, cómo la matriarca firmaba los papeles que le devolvían su casa y le garantizaban una pensión vitalicia a Mateo. La mano de la mujer, que antes había sellado destinos con un gesto, ahora temblaba de pura rabia impotente. El poder de los Montenegro, construido sobre una base de miedo y secretos, se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. La historia de Isabel se convirtió en una leyenda susurrada, una mancha de sangre en el linaje de la familia que ninguna cantidad de dinero podía lavar. Doña Carlota se encerró en su gran hacienda, convirtiéndose en una reclusa, un fantasma viviente, atormentado no por espíritus, sino por el espectro de su propia crueldad. Su imperio de terror había muerto, no con un estruendo, sino con el susurro de la verdad saliendo de un viejo diario. Regresar a su pequeña casa de adobe fue como volver a respirar después de haber estado sumergida bajo el agua. Elena abrió las ventanas de par en par, dejando que el sol y el aire fresco barrieran los últimos vestigios de la presencia de los Montenegro. Cada objeto que ponía de nuevo en su lugar, cada pared que blanqueaba, era un acto de purificación, un ritual para reclamar no solo un espacio físico, sino los fragmentos de la vida feliz que le habían intentado arrebatar. El aroma de los jazmines del patio volvió a ser el perfume de su hogar. Una tarde, mientras ordenaba un pequeño baúl, encontró una vieja foto de Alejandro. Su sonrisa franca y llena de vida la miraba desde el papel descolorido. Elena la sostuvo contra su pecho, y las lágrimas que derramó no fueron de dolor, sino de una serena despedida. Le contó en silencio todo lo que había pasado. Le aseguró que su hijo estaba a salvo y que su memoria había sido honrada. Sintió como si un peso, el último que le quedaba en el alma, se levantara, dejándola libre para mirar hacia el futuro. La vieja casona de la colina no fue abandonada al olvido. Para Elena, ya no era un lugar maldito, sino un santuario, el crisol, donde su espíritu se había forjado de nuevo. Con la ayuda de algunos vecinos, ahora ansiosos por redimirse, reparó el techo, cambió los vidrios rotos y limpió la maleza del jardín. No para vivir allí, sino para honrar la memoria de la mujer cuyo sufrimiento le había dado las armas para luchar. La casa se convirtió en un monumento silencioso a la verdad desenterrada. Pasaron 5 años. El pueblo de Santa Cruz parecía otro, liberado de la sombra que lo había oprimido durante tanto tiempo. La gente caminaba más erguida, sus conversaciones eran más abiertas, y una prosperidad modesta pero real comenzaba a florecer en las calles antes polvorientas. La tiranía de una familia
había sido reemplazada por la solidaridad de una comunidad que había aprendido una dura lección sobre el silencio y la complicidad. Mateo ya no era el niño asustado que se escondía tras las faldas de su madre. Era un muchacho de ojos brillantes y risa contagiosa que corría por los campos con la libertad que su madre le había ganado. Gracias a la pensión, asistía a la escuela y devoraba los libros con una avidez que llenaba de orgullo el corazón de Elena. En su futuro ya no había sombras de miseria, solo el horizonte abierto de las oportunidades. Elena se había convertido en una figura central en el pueblo. El fuego de su prueba no la había consumido, sino que la había templado como el acero. Las mujeres acudían a ella en busca de consejo, los hombres respetaban su palabra serena pero firme, y los niños la miraban con una mezcla de admiración y cariño. Su historia se contaba en voz baja junto al fuego, no como un chisme, sino como una fábula sobre el coraje y la justicia. Con una parte del dinero, ayudó a fundar una pequeña cooperativa de costura para las mujeres del pueblo, dándoles una independencia que nunca antes habían conocido. En el jardín de la casona de la colina, plantó hileras de rosas blancas, una por cada año que la memoria de Isabel había permanecido en la oscuridad. El lugar, antes temido, ahora era un sitio de paz al que la gente iba a reflexionar en las tardes de sol. Ya nadie hablaba de fantasmas ni de lamentos en la vieja casona. La historia había sido reescrita. El espíritu de Isabel, decían ahora, no vagaba buscando venganza, sino que descansaba en paz, velando por la mujer que le había devuelto su voz y su dignidad. El frío antinatural había desaparecido de sus muros, reemplazado por el calor del sol y el perfume de las rosas. Una tarde, Elena estaba sentada en el porche de su casa de adobe, meciéndose suavemente mientras remendaba una camisa de Mateo. El aire olía a café recién colado y a tierra mojada por una lluvia pasajera. Observaba a su hijo sentado bajo el viejo árbol de guayaba, leyendo un libro con la frente fruncida en concentración. Una sensación de paz tan profunda y completa la invadió que se sintió como un océano en calma. Todo por lo que había luchado estaba allí, en esa escena simple y perfecta. La resiliencia, había aprendido Elena, no era la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de construir una vida nueva y más fuerte alrededor de ellas. Su tesoro no había sido el oro que doña Carlota buscaba con desesperación, sino la verdad que yacía escondida, esperando una mano lo suficientemente valiente como para sacarla a la luz. Su amor de madre no había sido un escudo, sino una espada afilada con la que había cortado las cadenas de la opresión. La comunidad de Santa Cruz también había renacido. La caída de los Montenegro les enseñó que el poder de los tiranos reside en el miedo de los oprimidos y que una sola voz valiente puede ser suficiente para derrumbar un imperio. Aprendieron a cuidarse unos a otros, a no volver a permitir que el silencio cobarde fuera cómplice de la injusticia. La lección de Elena se había convertido en el nuevo pilar sobre el que reconstruyeron su pueblo. Al atardecer, Elena levantó la vista hacia la colina. La silueta de la casona se recortaba contra un cielo teñido de naranja y violeta. Ya no veía un esqueleto de abandono, sino una guardiana silenciosa. No había sido su tumba, como sus enemigos habían deseado. Había sido el lugar donde su verdadero yo había nacido. Un lugar donde el eco de un alma perdida le había enseñado a encontrar su propia voz. Y esa voz, ahora, era la melodía de la paz. La historia de Elena nos enseña que los finales más crueles son, a menudo, el preludio de los comienzos más valientes. Ella llegó a la casona Montenegro como una paria, despojada de todo, con el único propósito de sobrevivir. Pero en ese lugar de sombras y olvido no encontró su tumba, sino su crisol.
Fue allí, entre el polvo y los lamentos del pasado, donde la viuda asustada murió para dar a luz a la mujer que se atrevió a desafiar un imperio, demostrando que los verdaderos fantasmas no son los que vagan por los corredores, sino los que llevamos dentro. La verdadera riqueza nunca resplandece con el brillo del oro ni se cuenta en monedas. Doña Carlota, en su codicia ciega, buscaba un tesoro que pudiera guardar en un cofre, sin entender que el tesoro más valioso ya había sido encontrado. Era un legado de tinta y papel, la verdad de una vida robada. Ese conocimiento, esa verdad, fue el arma que Elena empuñó, demostrando que lo que se guarda en el alma y en la mente es algo que ningún tirano puede arrebatar. En el corazón de esta tormenta siempre hubo una calma inquebrantable, el amor de una madre. Cada paso que dio Elena, cada miedo que enfrentó, cada lágrima que se tragó, fue por Mateo. Su amor no fue un simple sentimiento, sino una fuerza de la naturaleza, una armadura contra la humillación y una espada contra la injusticia. Fue este amor el que le dio el coraje para escuchar los susurros del pasado y convertirlos en un grito de justicia que sacudió los cimientos del poder. Las mentiras, por más poderosas que parezcan, están construidas sobre cimientos de arena. La verdad, en cambio, es una semilla. Puede ser enterrada bajo el peso de los años, silenciada por el miedo y oculta bajo un piso de madera podrida, pero nunca muere. Solo espera pacientemente a que alguien con el valor suficiente la riegue con coraje para que pueda germinar, romper la superficie y crecer hasta derribar los muros más imponentes. La historia de Isabel es prueba de ello. La victoria de Elena no fue solo suya, fue la redención de todo un pueblo. Santa Cruz de las Almas Perdidas vivía sometido por el silencio, un cómplice pasivo de la crueldad de los Montenegro. La valentía de una sola mujer les recordó que el poder de los opresores se alimenta de su propio miedo. Al verla erguirse, ellos también encontraron la fuerza para levantar la cabeza, transformando un pueblo de susurros temerosos en una comunidad de voces unidas. El legado más importante que Elena construyó no fue la derrota de sus enemigos, sino el futuro que aseguró para su hijo. Mateo crecerá en un mundo donde el apellido de su familia ya no es una sentencia de poder o de vergüenza, sino un testimonio de resiliencia. Crecerá sabiendo que la justicia es posible y que el valor de una persona no se mide por su sangre o sus posesiones, sino por la fuerza de su espíritu y la verdad en su corazón. Esta jornada nos deja una lección universal y eterna. En nuestras horas más oscuras, cuando sentimos que hemos perdido todo, es precisamente cuando encontramos nuestra verdadera fortaleza. La vida puede despojarnos de nuestro hogar, de nuestra fortuna y de nuestros seres queridos, pero nunca podrá quitarnos la capacidad de luchar por lo que es justo. La verdadera maldición no es habitar una casa en ruinas, sino vivir en un palacio con un alma en ruinas. Así, la casa de la colina, que una vez fue un símbolo de tragedia y olvido, se convirtió en un faro de esperanza. Un recordatorio silencioso de que incluso en los lugares más desolados, el amor puede echar raíces y la verdad, una vez liberada, tiene el poder no solo de hacer justicia, sino de sanar las heridas del tiempo y devolverle el alma a un pueblo entero. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún relato como este. Cada semana traemos nuevas narraciones hechas para despertar emociones y recordarnos la fuerza que todos llevamos dentro. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que inspira y que nos une a través del poder de las buenas historias. Y ahora queremos escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de la jornada de Elena. ¿Qué harías tú en su lugar?
¿Has tenido que encontrar fuerza en la adversidad? Cada comentario es una luz más en esta comunidad. Queremos leer tu historia, porque cada vida es un relato que merece ser contado.